En este ejercicio nos dicen que en una comunidad de vecinos el 90% de sus miembros tiene vehículo propio, el 40% hace uso del transporte público y un 3% ni tiene vehículo propio ni usa el transporte público. Nos dicen que se elige al azar un miembro de esa comunidad y en estos apartados nos preguntan acerca de algunas probabilidades. Bueno, lo primero que vamos a hacer para resolver el problema es definir los sucesos que en él intervienen y escribir en términos de esos sucesos las probabilidades que se indican en el enunciado del ejercicio. Entonces vamos a llamar V al suceso tener vehículo propio y T al suceso usar transporte público. Como nos dicen que el 90% de los miembros de esa comunidad tiene vehículo propio, eso significa que la probabilidad del suceso V es 90 partido por 100, o sea, 0,9. El 40% hace uso del transporte público, por tanto la probabilidad de T sería 40 partido por 100, o sea, 0,4. Y por último, nos dicen que un 3% ni tiene vehículo propio ni usa el transporte público. Por tanto, para ese 3% se verifica de forma simultánea que no tiene vehículo propio y que no usa el transporte público. Por tanto, esa probabilidad corresponde a la del complementario de V intersección el complementario de T. A la vez se verifica, por eso es una intersección, que no tiene vehículo propio y no usa el transporte público. Bien, esa probabilidad sería de 0,03. Bueno, una vez escritas las probabilidades que nos dan en el enunciado, vamos al apartado A. En el apartado A nos dicen que calculemos la probabilidad pues, de que un miembro elegido al azar de esa comunidad tenga vehículo propio o use el transporte público. La probabilidad que nos piden es entonces la probabilidad de una unión, la probabilidad de la unión de los sucesos V y T. Bien, para calcular la probabilidad de esta unión, vamos a tener en cuenta que por una de las leyes de Morgan sabemos que el complementario de la unión de V y T coincide con la intersección de V complementario y T complementario. Y aquí entonces deducimos que la probabilidad, si estos dos sucesos son iguales, tienen las mismas probabilidades, o sea que la probabilidad del complementario de V unión T coincide con la probabilidad de la intersección del complementario de V y el complementario de T. Bien, la probabilidad de esa intersección sabemos por el enunciado que es 0,03, con lo cual la probabilidad de la unión de V y T es 1 menos la probabilidad de su suceso complementario, por tanto es 1 menos 0,03, que es 0,97. En el apartado B nos dicen que calculemos la probabilidad de que ese miembro elegido al azar en la comunidad use el transporte público y no tenga vehículo propio. Por tanto, para ese miembro de la comunidad se verifica de forma simultánea las dos cosas, que usa el transporte público y no tiene vehículo propio. Por tanto, nos preguntan por la probabilidad de una intersección, la probabilidad de T intersección complementario de V. Bien, antes de calcular esa probabilidad vamos a escribir las probabilidades que ya conocemos, la probabilidad de V y la probabilidad de T venía dada en el enunciado y la de V unión T la acabamos de calcular en el apartado, que vamos a necesitar para calcular la probabilidad que nos piden en el apartado B. Bien, tenemos que calcular entonces la probabilidad de T intersección V complementario. Bueno, el suceso T intersección V complementario es lo mismo que el suceso diferencia de T y V. Por tanto, la probabilidad de T intersección V complementario coincide con la probabilidad de la diferencia entre T y V. Y esa probabilidad sabemos que es la probabilidad de T menos la probabilidad de T intersección V. Bien, la probabilidad de T la conocemos y la probabilidad de T intersección V en principio no la conocemos, pero la podemos deducir de la fórmula de la probabilidad de la unión de T y V. Sabemos que la probabilidad de T unión V coincide con la probabilidad de T más la probabilidad de V menos la probabilidad de la intersección de T y V. Si de ahí despejamos la probabilidad de la intersección de T y V, pues nos queda que coincide con la probabilidad de T más la probabilidad de V menos la probabilidad de la unión de T y V. Como estas tres probabilidades son conocidas, pues obtenemos
que la probabilidad de t intersección v es 0,4, que es la probabilidad de t, 0,9, que es la probabilidad de v, y 0,97, que es la probabilidad de t unión v. Por tanto, el resultado es 0,33. Sabiendo cuál es la probabilidad de t intersección v, pues tenemos que la probabilidad que nos pedían, que era la de t intersección v complementario, habíamos dicho que era probabilidad de t menos la probabilidad de t intersección v, la probabilidad de t es 0,4, la de t intersección v la acabamos de calcular y es 0,33, y el resultado final es 0,07. En el apartado C nos dicen que calculemos la probabilidad de que use el transporte público sabiendo que no tiene vehículo propio. Por tanto, como sabemos que no tiene vehículo propio, se trata de una probabilidad condicionada. La probabilidad que nos piden es la probabilidad de t condicionada al complementario de v. Antes de calcular esta probabilidad, recordemos que la probabilidad de t intersección v complementario era 0,07, que la probabilidad de v era 0,9 y por tanto la del complementario de v 0,1. Bien. La probabilidad de t condicionada al complementario de v, por definición de probabilidad condicionada, es el cociente entre la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos, es decir, la probabilidad de t intersección v complementario y la probabilidad del suceso al que condicionamos, o sea, la probabilidad de v complementario. Y ya finalmente, teniendo en cuenta que la probabilidad del numerador es 0,07 y la del denominador es 0,1, pues el resultado final es 0,7.